pasado, de Menzies, ayer y hoy. ¿Cómo se hace para creer ante tanta mentira? ¿Y cómo se hace para explicar lo inexplicable cuando en 12 meses, de acuerdo a la última inflación registrada, llegamos al 51.3 de inflación? Es decir, estamos transitando el mes de marzo, los datos pertenecen a febrero, de febrero del año anterior a febrero de este año, la inflación del gobierno de Macri y de Cambiemos llegó, por los propios datos oficiales de ellos, al 51.3%. Ustedes recordarán que en plena campaña decía Macri, pero manejar la inflación es una pavada, el que no maneja la inflación no sabe gobernar. Y la verdad es que a esta altura, cuando la prensa canalla se entretiene diciendo del avance que tuvo en Washington el ministro de Hacienda y Economía, donde se le autoriza a partir de abril del dinero que se nos presta, porque fue a pedir permiso de eso, y utilizó el Tesoro, y utilizaron a la entrega, al eje de Londres, Washington y Tel Aviv, con que está asumido el presidente Macri, para que entonces hasta todo el gobierno de Trump lo apoye, y así lo hizo el secretario del Tesoro, para que le permitan vender 60 millones de dólares diarios, para que no se siga escapando la divisa gringa, en el país del 63-64% de interés que no existe en ninguna parte del mundo. Es decir, no solamente que no han, ya no digo acertado, no han hecho un solo deber de los mínimos aconsejados por cualquier economista liberal, sino que además han dejado un desastre en 3 años que nos va a costar muchísimo tiempo remontar y poder cambiar. Ayer, toda la prensa estuvo entretenida en un video, la verdad quizá innecesario, de Cristina, porque estaba editado el video con música y demás, donde hablaba del problema de su hija que está en Cuba, y entonces se entretuvieron todo el día, a favor y en contra, y se escucharon los disparates más grandes de un lado y del otro, pero pasó desapercibido esto que estamos hablando, que en el último año el gobierno de Cambiemos, cuando digo Cambiemos digo el PRO, la Unión Cívica Radical, el ARI, la Coalición Cívica, el Partido FE, todos los que firmaron el compromiso para sostener este gobierno, son todos responsables, uno más, otro menos, pero son todos responsables. Ponen al país en el 51.3 de inflación en un año. Ahora díganme ustedes qué país se puede realizar, qué país puede funcionar con ese grado de inflación. Claro, hemos tenido peores casos, sí. Con Alfonsín, antes de que se fuera, la cosa estaba peor, aumentaba por hora las cosas en los supermercados. Hoy aparece otro aumento del transporte, y lo único que se les ocurre todo el tiempo son aumentos, pero no en el salario, no en las condiciones de trabajo, sino en pongan lo que tienen y lo que no tienen, paguen. En este mundo de las relaciones con que nos ha metido el mejor gabinete de los últimos 50 años, tenemos que ponernos a pensar hasta dónde se le va a permitir que nos sigan mintiendo. Ya ni siquiera podemos decir todos los que pasaron en la democracia fraudulenta, sino concretamente de lo que hoy tenemos. Ayer, Duhovne aprovechó para criticar a Lavagna, diciendo que además estas eran consecuencias de los problemas que había dejado Lavagna. Claro, porque Lavagna en la época de Kirchner dejó atada la deuda externa al SER. ¿Y esto qué era? Que la deuda aumentaba de acuerdo a la inflación. Por eso durante el kirchnerismo se mentía con los datos del índice, porque si se decía la verdad debíamos el doble. Y terminó pagando el Pato Moreno, pero en realidad era una decisión de arriba. Entonces Duhovne dice que esto es consecuencia de lo que dejó Lavagna. Y la verdad, que cuando ya empiezan a preocuparse por Lavagna, que todavía no dijo que iba a ser candidato, aunque avanza cada vez más esa postura, es muy interesante seguir este análisis, porque quiere decir
que entraron ya en la recta final de darse cuenta que cualquiera que salte la grieta, es decir, que no sea ni Cristina ni Macri, les gana. Y hasta le puede ganar en primera vuelta. Y entonces empieza la gran preocupación y empiezan a transpirar frío, ya están nerviosos. Ahora, más allá del resultado final del comicio, me parece que lo que todavía no se ha terminado de entender es la gran mentira que hizo el candidato Macri, que además le permitió a él decir a los gritos, cuando abrió el último periodo de sesiones, estoy aquí porque me votó el pueblo. Pero el pueblo lo votó por las cosas que él dijo en la campaña, no por las cosas que hoy tenemos que nosotros pensar o recordar de acuerdo a esa situación que, la verdad, uno se olvida, pero no hay que olvidarse. No estaría acá si no creyera que la Argentina puede cambiar, si no pensara de verdad que vamos a disminuir la pobreza, si no creyera que cada argentino merece tener su casa propia, que vamos a combatir el Paco hasta erradicarlo. No estaría acá pidiéndote por favor que me acompañes con tu voto, si no pensara reunir el mejor equipo para trabajar junto a vos. Porque tengo esta confianza, sé que te puedo pedir que confíes en mí. Por eso estoy acá. El 25 de octubre va a ser un día inolvidable. Tus ganas de estar mejor, hoy más que nunca, van a cambiar la historia. Claro que la cambiaron. Ahora, uno la puede cambiar para bien, la puede cambiar para mal, y aquí se cambió definitivamente para comprometer al país 100 años para adelante en deudas. La firmó Caputo y en el momento que la firmó decía, fíjense cómo está bien vista la Argentina, que nos dan créditos a 100 años. Lo que no dijo, que ese dinero recibido, el capital se devuelve en 10 y durante 90 años los argentinos pagamos intereses. Eso no lo dijo. Pero no es que no lo dijo Caputo. En la Cámara de Diputados, en el Senado de la Nación, no se levantó un solo legislador para hablar de este tema. Entonces, cuando todo el sistema está decidido a gobernar con deuda, cuando todo el sistema en la Argentina pivotea sobre la idea de que hay que pedir prestado, estamos en un problema muy serio que es ya conceptual. Es decir, no estamos imaginando o pensando el argentino trabajando y produciendo, sino que estamos pensando el argentino especulando y haciendo negocios de la timba. Y ayer, Duhovne le pide permiso, porque ya la economía la maneja el Fondo Monetario, le pide permiso a Christine Lagarde, se arrodilla y le dice, señora, ¿me deja vender 60 millones por día? Así nosotros nivelamos el precio. ¿Y quién va a comprar los 60 millones de dólares? ¿El jubilado? ¿Quién lo va a comprar? ¿El que hoy tiene que pagar 18 pesos el boleto de colectivo? ¿Quién va a comprar, según creen ustedes, los 60 millones de dólares que salgan en la timba financiera? ¿El pequeño ahorrista que podrá comprar, no sé, 200 dólares? No. Los grandes truanes de las finanzas y de la especulación que se la llevan toda y que después la ponen afuera. Y por eso cada tanto aparece un gobierno que hace un blanqueo de capitales, como hizo Macri, para que todos los que no pagaron impuestos, para que todos los que sacaron el dinero de la Argentina, lo traigan si es que quieren, pero por lo menos que lo blanqueen, que los poseen. Tenemos 400 millones de dólares, dicen, de argentinos en el exterior. Esa es la deuda externa argentina. Notable, ¿no? Notable la situación en la que estamos. Pero ayer todos se ocuparon durante todo el día de un problema que, la verdad, más allá de cómo lo presentó Cristina con un video editado, innecesario, la hija está enferma en serio. Ahora, el tema es que dijeron, desde que se fugaba Cristina, que sacó a la chica del país para esconderla para que no vaya presa. Bueno, todas las cosas que ustedes imaginaron durante todo el día se dijeron de un lado y del otro. Y todo eso sí, tenían un arranque de compasión, decían, no nos metemos con la salud de la chica, etcétera, etcétera. Bueno, la hija de Cristina, que tiene 29 años, sufre de linfodema, que es una inflamación, un edema linfático, y se trata de una inflamación que además aparece en los brazos y en las piernas por una obstrucción que se produce en los vasos, y entonces esto trae problema inmunológico, es decir, todo el sistema inmunológico es afectado por este tema
que puede ser una consecuencia, según los expertos, de alguna operación de ganglios que puede tener que ver con algún cáncer de mama, que puede tener que ver con algún otro tipo de cosas que puede haber producido este episodio, más allá del estrés a que hacía referencia la senadora cuando decía que se había enfermado la hija por el estrés judicial y demás. Bueno, un agregado conceptual político de ella. Ahora, nos pasamos todo el día hablando de esto y no del 51.3% de la inflación. Todas las horas de televisión debatiendo sobre este tema sin decir absolutamente nada de cómo terminaba el mes en la Argentina de Cambiemos. Mire, se habrán venido a cambiar el país. ¿De qué forma? Que se dio a conocer los datos del segundo mes del año y el índice de precios en los últimos 12 meses alcanzó al 51.3% de inflación, como le decía, y el índice dio a conocer los datos del mes de febrero, que alcanzaron 3.8%, registrado con un incremento del índice de precios en los últimos 12 meses, que reitero, llega al 51.3% de inflación. 51.3%. Con casi medio punto por encima de la medición de enero, la inflación se vio empujada por las subas en alimentos, bebidas, que treparon 5.7%, y además de los servicios básicos, es decir, los famosos tarifazos de Cambiemos, que hace un desastre cada vez que se producen los aumentos. Bueno, el informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo registró además aumentos en las bebidas, que subieron el 5.5%, una décima por debajo del nivel general, y además en el Gran Buenos Aires se registraron subas, escuche, del 7.1% en la vivienda, o sea, todo lo que gastamos, tarifas y demás, agua, luz, gas, contra el 6.4% que cerraron de promedio. Repito, en la provincia de Buenos Aires las subas llegaron al 7.1%. También influyeron las subas en el precio de las prepagas, 3.2%, del transporte, que se incrementó el 2.2%, y estamos hablando de febrero, hoy vuelve a aumentar el transporte. Ahora, lo eligieron presidente porque él dijo que iba a ser otro país. Lo eligieron a Menem porque iba a ser la revolución productiva. Lo eligieron a Alfonsín porque recitaba el preámbulo de la Constitución y decía que con la democracia se comía, se vivía y no sé cuántas cosas. Entonces, ¿cómo hacemos para creerle a los candidatos que son seductores en la campaña y desastrosos en la realización? ¿Cómo hacemos para creerles a quienes se postulen ahora, a quienes se postularon antes, a cualquiera? Y entonces, si uno de cada gobierno rescata algo bueno, cuando lo pone en la balanza, lo negativo de todos los turnos desde que regresó la democracia, hace que la balanza se vaya violentamente para abajo, porque pesa más lo malo que lo bueno. Ahora, por mucho menos de esto, De la Rúa terminó como terminó. Por mucho menos de esto, Alfonsín se fue 6 meses antes. Por mucho menos de estos, en la Argentina hubo golpe de Estado contra Illa, contra Frondizi, por nombrar a los radicales, ¿no? Por mucho menos de todo esto que estamos hablando, hubo movilizaciones, marchas, salidas, protestas y demás. Debe agradecer Macri que si todavía está allí es porque la clase dirigente está extremando el aguante todo lo que puede, porque todos se dan cuenta que si soplan se cae, y si se caen no hay ni siquiera una visión de cómo seguir. Y después, en 2001, donde en una semana tuvimos 4 presidentes, la Argentina está en su dirigencia asustada. No tienen la menor idea de cómo salir del pantano al que todos contribuyeron para llevarnos, y del cual se sale solamente con audacia, con coraje y con una férrea voluntad. Que el compromiso sea la defensa de la industria nacional, la exportación masiva,
el cierre de la importación de lo que no producimos y no precisamos, y el trabajo con el valor agregado. Nosotros seguimos mandando el trigo para que ellos nos vendan las galletitas. Seguimos mandando la soja para que ellos nos vendan los cerdos, que se acuerdan con la soja nuestra. Es decir, no hay nada de valor agregado en lo que exportamos, y el presidente se llenaba la boca por decir que habíamos exportado limones, arándalo, no sé, aceitunas y no sé cuánta cosa más. Bueno, la aceituna en todo caso hay un poco de trabajo. Miren, esto es un suicidio masivo del que todos somos partícipes y ninguno se da cuenta que estamos en el precipicio y nos vamos cayendo de uno. Cuando se anuncia que en 12 meses más del 50% fue la inflación, no hay ninguna posibilidad de que nadie se realice. Entonces, en un país con recesión y con inflación y con la libre importación, se termina absolutamente liquidando lo poco que queda de la industria nacional, que hoy trabaja a menos de la mitad instalada de sus fábricas y de sus maquinarias en todo el país. Vinieron a cambiar el país, vaya si lo cambiemos, pero el gobierno de los globos no se puede mantener mucho tiempo más en el aire, porque todos los días se van pinchando uno a uno las mentiras de campaña de Mauricio Macri, que vino a cambiar la Argentina y la cambió, créamelo que la cambió. Endeudó a la República por 100 años.